con Cuarto Poder. Televidentes, continuamos en Cuarto Poder. Ojalá pudiéramos tomar aire, oxigenarnos con una neumonía, no es fácil, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con ustedes. Te decía que hablar con un universitario y no conversar acerca de nuestro principal bastión del saber sería un error. En efecto. Y usted que lo maneja con facilidad, y le repito, día a día vive en ese accionar. A mí me parece que la universidad definitivamente no es atribuible en su responsabilidad y en su mayoría esos problemas que hoy tiene al gobierno. Es la poca lucha que hubo. Es que esos hombres que hacen vida en la institución se arrinconaron, se callaron. La dirigencia estudiantil se bloqueó y no hay representantes que tengan claridad en lo que ha debido hacerse. Yo creo que si toda esa masa universitaria que no tiene recursos, me lo vas a decir, que por supuesto no hay cómo movilizarse, que no hay combustible, que no hay una guaraña, algo que se hubiese hecho, hoy tendríamos otra cara. ¿Ah? El gobierno lo ofreció, con Jason Guzmán se trasladó, con representantes de la SODI, quisieron conversar, la presidenta de la FCU se opuso. Bueno, yo creo que también el diálogo es factor importante. Claro. La ventaja de un periodista de tu magnitud es que tú mismo, aparte de hacer la pregunta, hago el análisis, da parte de la respuesta. Entonces, la premisa fundamental es que la universidad tiene un presupuesto reconducido del 2007. 17, 21, estamos hablando de 14 años con el mismo presupuesto. Salarios de hambre. Y por supuesto, eso ha generado a una desmotivación, porque hay otro dicho que dice que no lo vayan a tomar mal, que por la plata baila el mono. Entonces, antes todos esos empleados, obreros y personal administrativo y todos los profesores, pues hacían un sacrificio por vocación y por parte de la remuneración. Ahora los que quedaron son solamente los de la vocación. Y ahí nosotros vemos estadísticamente en cuadros, primero, la cantidad de deserción estudiantil. Segundo, la cantidad de deserción de lo que tiene que ver con la planta, no solo profesoral, sino técnico y administrativo, hasta el punto de que lugares que tienen que tener o tenían 10 vigilantes, escasamente tienen uno. Sumado a la crisis estructural nacional, que no es solo la universidad, es la televisora, es la gobernación, es la alcaldía, son las casas de todos los que estamos aquí, porque ¿cuánto sale un simple bote de pintura? $40. ¿Cuánto se gana? 3, 4, 5 dólares escasamente para comer. Entonces, si no hay para pan, mucho menos va a haber para pera. Si escasamente hay para comer, ¿cómo vas a estar tú pendiente de que este estudio, que era pionero en la época, me acuerdo cuando pusieron y que marcó pauta en el país, porque fue la primera televisora, ojo, y con la particularidad de que se puede hablar, se puede conversar, no hay censura, no hay autocensura, no hay limitantes en ese sentido, gracias a Dios. Entonces, debemos sentirnos complacidos los periodistas de tener esta posibilidad. Porque la TV la cerraron, le quitaron el transmisor y chao, hasta ahí llegó, que era otro ejemplo importante de una televisora. Pero también dominada por el rector, y había un filtro, y era el único que imponía la pauta, y el que ordenaba, esto hay, esto no. No se puede actuar en un medio de comunicación bajo esa premisa. Claro, Alfredo, pero lo que estamos hablando es de la censura que se ha producido, que gracias a Dios a la TAN no le ha tocado. Pero si tú analizas el diario Trajinal, lo que decías al principio de la entrevista, la mayoría de los periodistas tienen miedo de levantar su voz y hablar desde el punto de vista categórico por la censura o la autocensura. Vamos a estar claros, porque los que levantan la voz, como mi persona, usted no tiene combustible porque usted es cuálido. Esa es la realidad. ¿Qué pasa, factura? Así es sencillito, así es claro. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos en un proceso de desgaste progresivo
Y por eso el llamado es a ustedes, autoridades nacionales que van a México, a que por favor, lo repito, dejen el capricho. Porque si llega aquí a pasar algo, ustedes son los primeros que se van del país, porque ustedes tienen cómo irse del país. Hoy tienen dinero. La hambruna viene es para los que nos quedamos. El proceso grave de trasladar todo ese malestar colectivo lo vivimos los que seguimos aquí, los que creemos en Venezuela, los que apostamos a Venezuela, los que, como tú dices, todos los días pensamos en tratar de dar un cambio positivo al país, porque es muy fácil para mí irme, pido un asilo y me voy del país ya y hablo desde afuera comiendo lomito todos los días. Entonces yo procuro comerme ese lomito aquí con el esfuerzo necesario para seguir. Y como hace el Apoleo, que hoy está con el gobierno y mañana con la oposición. Y uno no sabe en quién creer. Como están esos laboratorios que funcionan desde Miami, que tienen doble discurso. Están bien, la falta de criterio, de ética, no respetan normas. Es muy sabroso ver los toros de la barrera, eso es lo mejor del mundo. No, que el combustible, pero ¿cómo haces tú para colocar combustible? 2 días de cola, una cola a precio internacional, ¿y cómo haces para buscar los dolaritos? Para ellos no, porque si están afuera no tienen problema. Y además, ¿para dónde va esa gran cantidad de recursos económicos destinados por fundaciones? ¿Dónde van a parar? Eso también es bueno saberlo, porque nosotros aquí estamos en la objetividad del caso, y lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces vamos a pedir coherencia política y coherencia de acción, unas elecciones libres, transparentes, que van a ser el preámbulo para las elecciones presidenciales, que el gobierno tiene que estar claro, que si ellos tienen, como lo afirman de manera constante, la mayoría no les cuesta nada, me dice en febrero, en marzo, en abril para las presidentes, y todo se acaba, todo se arregla, porque que gane el que gane en Buenalí. Eso es todo. Y el ganador es ganador. Le guste o no le guste, y depende de la abstención. Si usted se considera que las sanciones son magníficas, pues siga en el lado del extremismo. Pero tampoco vamos a caer nosotros en el lado de una oposición que le hace juego al gobierno. Tampoco se puede. Pero es que están en eso. Bueno, entonces... Están en eso. Ahí y hay caras duras, hay caras sinvergüenza. Yo soy de los que digo, ratifico, reitero, expreso, comunico cada día. ¿Por qué el señor Guaidó no lo tienen bajo cárcel, chicos? ¿Deberían? Un tipo que ha hecho, que ni siquiera tiene buen discurso, que lo que da es tristeza, nostalgia, oírlo, que causa estupor, indignación, por esa misma mentalidad tan vaga, tan fría, sin sentido y no pensar en el país. Aquí tenemos Diferencias. 3 escenarios. No, describir los 3 escenarios a la población que a lo mejor desconocen cómo se encuentra el movimiento político actual. Gobierno nacional, que está sumamente fragmentado, y eso lo vamos a saber el día de mañana pasado, cuando a lo mejor pronuncien algunos que sean abanderados, algunos alcaldes que ganaron, pero lo pasen de diputados porque no le conviene la cara de ellos para el 21 de noviembre, porque posiblemente ellos digan que no van a ser los indicados. Eso es una perlita que está para ellos, pero eso es interno de ellos. Y ellos creen que como son disciplinados, ellos van a votar por ellos mismos, y resulta que eso genera mucho descontento. Y no hay nada peor que la estaca del propio árbol. Entonces, ahí ellos se está generando mucho malestar interno que ellos no lo han sabido subsanar ni solucionar. El otro tolete, que es un tolete importantísimo del G4 y el G+, que son los que van a las conversaciones en México. Ese tolete... ¿Desde cuándo están conversando? Bueno, pero Alfredo, ¿pero qué prefieres? ¿Una confrontación? No. O sea, tenemos que conversar. Después de las grandes guerras lo que viene es conversación y negociación. Y aquí también tienen que tener claro de que para dar un paso en este contexto hay que olvidar. Se tienen que respetar algunos escenarios donde ellos, miembros del oficialismo, tienen que seguir elaborando algunas políticas, no inhabilitarlos y seguir participando libremente para que ellos vean las condiciones necesarias. Y la oposición, por supuesto, tener la posibilidad de la transparencia electoral en el registro electoral y en todos los testigos y en todo el proceso de la concatenación de los resultados manual con la maquinaria. Mensaje para concluir. A usted, venezolano, por favor, no pierda la esperanza, pidamos en oración, humillémonos a Dios para entender
que en la salida pacífica está la reconciliación nacional. Le pido a todos levantar una oración para que se pongan de acuerdo y salir de esta terrible situación. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado, repito, con Jim Morante, politólogo, abogado, profesor universitario, representante de los egresados ante el máximo organismo de gobierno de la institución, periodista. Aspectos que tienen que ver en líneas generales sobre la realidad del país, la pérdida de valores, la pérdida en el sentido político partidista, tantas cosas que han ocurrido. Gracias por su presencia, Gracias por la invitación. gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Mañana, como de costumbre, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente con ustedes. Y muy pronto, Cuarto Poder también, en una emisora, al fin, me permitieron. A mí me tienen vetado, porque como digo la verdad, pero gracias a Dios estamos ya en el mismo circuito y pronto tendremos justamente esa voz campante allí para decir la misma realidad. Muy bien. Televisora Andina de América presentó